26 personas. Vamos a conversar sobre lo que está pasando en Colombia, sobre estos movimientos telúricos con el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, Flober Rodríguez. ¿Cómo está? Flober Rodríguez Portillo, profesor, buen día. Muy buen día para todos, un gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias. Preocupados en Colombia, recordemos que estamos saliendo a toda Latinoamérica, nos ven en Colombia, por acá estamos bien, en Colombia están preocupados precisamente por estos movimientos telúricos. Primero, preguntarle, ¿los movimientos pertenecen todos a un mismo factor, por decirlo, son réplicas del movimiento inicial telúrico o son sismos apartados, no conectados entre sí? Bueno, pues en principio, efectivamente, los reportes del Servicio Geológico Colombiano dan cuenta de una sismicidad que ocurrió, digamos, el día de ayer, con varios terremotos que se presentaron a lo largo del día. En principio, digamos que el Servicio Geológico Colombiano, que es la entidad, digamos, competente en nuestro país para analizar esta información, ha presentado los dos sismos que ocurrieron al mediodía como réplica. Cada vez, digamos, ha monitoreado que esa sismicidad ha venido disminuyendo un poco en su intensidad. Esta región en donde están ocurriendo los terremotos, digamos que es una región sísmicamente activa, históricamente se ha presentado sismicidad anteriormente, ya han habido casos, digamos, de unos terremotos con magnitudes similares a los que ocurrieron ayer. Así que, pues digamos que es parte de la dinámica de nuestro país, que tiene una geología activa, que tiene unas zonas de subducción que producen este tipo de sismicidad, pero también que tiene, digamos, una tectónica, es decir, una serie de fallas, especialmente en el piedemonte llanero de la Cordillera Oriental, en donde, pues digamos, el movimiento se puede producir, digamos, es normal, y nos genera este tipo de sismos pues que hemos sentido recientemente en el país. Ya, esto es bien importante. Usted señala que inicialmente los sismos han sido catalogados como réplicas, que es distinto a un enjambre, por ejemplo. Y se lo pregunto porque tenderían entonces a disminuir su frecuencia, al menos en la magnitud en la que se ha visto estos últimos días. Digamos que en Colombia hemos venido monitoreando a través de la Red Sismológica Nacional los terremotos que ocurren. En el país suelen ocurrir entre 1.000 y 2.000 terremotos por día, así que esto nos da cuenta, digamos, del nivel de actividad sísmica que hay. Usualmente esos terremotos que ocurren pues no tienen magnitudes perceptibles para los ciudadanos. Por eso no somos, digamos, o no sentimos constantemente que está temblando, pero la realidad pues es que es un país sísmicamente activo. Claro. Efectivamente, hemos visto que la sismicidad, que la magnitud, perdón, de estas réplicas ha venido disminuyendo. Sin embargo, el monitoreo, digamos, debe permanecer y las medidas, digamos, de precaución deben permanecer, no solo porque puedan venir nuevas réplicas, sino porque en general Colombia es un país sísmicamente activo, debe prepararse y debe establecer los protocolos. Es importante lo que usted señala. Ha insistido en que Colombia es sísmicamente activo. La gente cuando viene a Chile, nosotros estamos transmitiendo hasta ahora desde Santiago de Chile. Cuando viene a Chile y siente los sismos, no puede creer que los chilenos sigan funcionando normalmente, y es porque, claro, ha sido una tragedia. No estoy diciendo nada que nos ponga contentos. Hemos tenido en nuestro país de los terremotos más fuertes que se han registrado en la historia mundial, y tenemos sismos sobre 6 grados habitualmente, sin que se provoquen ni estos daños ni esta reacción tampoco en la ciudadanía. Y ahí me gustaría que usted nos explicara cuál es la diferencia. Sería importante también porque de alguna manera antecedería la posibilidad de avanzar o en nuevas regulaciones o en nueva preparación para la ciudadanía también ante la posibilidad de sentir sismos de esta magnitud más habitualmente. De acuerdo completamente. No he tenido la oportunidad de visitar Chile, ojalá algún día pueda hacerlo, pero países como México, por ejemplo, son un buen ejemplo
de cómo se ha venido implementando diferentes campañas de apropiación social del conocimiento, de divulgación del conocimiento asociado a este tipo de fenómenos. A mí me sorprendía en alguna ocasión que estaba en Ciudad de México cómo las personas están, digamos, ampliamente familiarizadas con los diferentes protocolos, reconocen la alerta sísmica, saben cómo actuar. Entonces, estos países como Colombia, que son sísmicamente activos, pues sí requieren, más allá de una regulación establecida para los temas de sismoresistencia en las edificaciones, claro, requieren de campañas pedagógicas que sean capaces de llegar al grueso de la población, especialmente en nuestro país. El 80% de la población colombiana está ubicada sobre la zona andina, que es, digamos, donde usualmente se presenta esta sismicidad y donde se pueden presentar otros fenómenos. Entonces sí es fundamental avanzar en campañas para que las personas sepan cómo actuar, para que las personas reciban información oficial de los protocolos que se deben seguir en estos casos. Claro, y una cosa tiene que ver con cómo tanto la ciudadanía como las edificaciones están preparadas para seguir los movimientos sísmicos, para poder resistir los movimientos sísmicos. Y otra cosa es también por qué se siente un sismo que pudiera parecer de una intensidad menor, fuerte en alguna zona. Y ahí quiero que nos explique respecto de los sismos ocurridos en estas últimas 24 horas, sobre, por ejemplo, yo hablaba de la superficie. Están mucho más cerca de la superficie, puede sentirse con mayor fuerza el tipo de falla que generan los sismos. ¿Por qué un sismo con una intensidad de 6,1, por ejemplo, o de 5,9, puede sentirse de esa forma tan fuerte en la ciudadanía? Mira, en principio debemos tener en cuenta varios factores, porque, digamos, todo es relativo en virtud de la ubicación, la profundidad, pero también lo que tengamos en la superficie. Un sismo puede ser superficial, puede tener una magnitud importante, pero si en la superficie cercana no tenemos, digamos, cascos urbanos, infraestructura, en general no tenemos población, pues va a pasar desapercibido, ¿por qué no decirlo? Pero en el caso contrario, digamos, independiente de si el sismo es más profundo, si la magnitud es menor, pero en superficie, digamos, tenemos centros poblados, infraestructura, personas, ¿cierto? Pues seguramente va a tener una percepción mayor. Entonces los análisis pues deben ir en esa línea, en comprender lo que tenemos en superficie, ¿cierto? En hacer un análisis detallado de cuál es esa infraestructura, cuál es esos centros poblados, qué cantidad de personas, cómo hemos construido en esos lugares, para entender entonces qué puede ocurrir. Claro. Porque más allá de intentar predecir un sismo o un terremoto, que hasta ahora no es posible, ¿cierto? Se trata de que nuestros territorios estén adaptados y estén preparados, si es una región sísmicamente activa, para saber cómo actuar y para que la infraestructura especialmente esté diseñada para eso. Sí, es la diferencia también entre una escala de Mercalli y una escala de Richter, ¿no es cierto? Es cómo la percibimos según cómo se mueven los objetos, según cómo lo sentimos nosotros, según si nos podemos permanecer en pie o no, por ejemplo, las percepciones versus la escala que mide efectivamente la energía liberada. Y ahí solo me queda una pregunta muy rápida de contestar. ¿Significa esto que en Colombia se puede producir, o estaríamos, qué es lo que le preocupa a la gente, ante la eventualidad de un movimiento aún más fuerte, o lo que se espera es que efectivamente vengan disminuyendo los sismos en su magnitud o intensidad? Lo que sabemos es que efectivamente han venido ocurriendo sismos. Hemos identificado en el país, a través del Servicio Geológico Colombiano, esas regiones que históricamente han presentado sismicidad en diferentes magnitudes. No podemos predecir que vaya a ocurrir un sismo ni de qué magnitud sería, y creo que tampoco sería muy útil hacerlo. Claro. Imagínate que yo te pueda decir que mañana va a ocurrir un terremoto. ¿Qué decisiones podemos tomar? ¿Desalojamos toda la ciudad? ¿Solo una parte? Claro. Entonces creo que la predicción no es lo importante para una sociedad. Lo importante es entender mucho mejor
los efectos que pueden ocurrir ante la ocurrencia de un terremoto, claro, y dónde podrían ocurrir esos potenciales daños, porque eso nos permitiría mitigar los efectos de un terremoto, que es lo clave en países como el nuestro. Entonces, claro. es fundamental que avancemos en entender mejor este tipo de fenómenos y trabajar de manera importante con el gobierno y la sociedad en protocolos, en campañas pedagógicas y demás. Claro, educación y regulación, como usted señalaba. En México vimos este año, por ejemplo, cómo se hacen alarmas, simulaciones que permiten a la ciudadanía entrenarse en caso de un sismo de alto nivel, y por supuesto regulaciones también que impiden que las edificaciones se caigan son fundamentales también para darle seguridad a la ciudadanía. Desde donde uno se para cuando está en un colegio o en una casa hasta efectivamente cuáles son los lugares de evacuación son muy importantes. Muchas gracias, Flober Rodríguez Portillo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía de Colombia, por esta conversación tan útil para quienes nos escuchan desde ese país. Que esté muy bien. Un placer. Buen día para todos. Buen día.